Muy buenas tardes y que el Señor os bendiga. Ya estamos a viernes, ya estamos en nuestro estudio bíblico y vamos a hablar de un tema que me encanta porque vamos a hablar de Jesús. Encontramos en los evangelios la vida de Jesús y es lo único que conocemos de Jesús. Realmente es lo que nos cuentan esas historias. Y antes de ponernos a entrar en materia, vamos a orar. Vamos a empezar este tiempo delante del Señor pidiéndole que nos ayude, pidiéndole que nos guíe y que nos concentre en lo que estamos haciendo. Así que, Padre, gracias. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por tu cruz. Gracias, Padre, por guiarnos. Gracias por escogernos como hijos, Señor. Gracias porque hoy nos hemos despertado y estamos en esta hora, Señor. Estamos en este día, en este viernes concreto, Padre, esperando que nuestros oídos se abran, esperando que nuestra mente se abra y que nuestro corazón, Señor, se abra. Quiero ser un canal limpio en tus manos, Señor, y vivo eternamente agradecida, Señor, por darme la oportunidad de prepararme, por darme la oportunidad de hablarme, Señor, por darme la oportunidad de tener un móvil, un teléfono, una cámara, Señor, y poder predicar tu palabra. No hay excusa para nosotros, Señor, de predicar el Evangelio, así que trae, Señor, ganas, Padre, en mis hermanos para poder escuchar, Dios mío. En el nombre de Jesús te pido que me guíes, que me guardes y que guardes a mis hermanos en el nombre de Jesús. Y como hemos titulado, vamos a hablar de la oración de Jesús. Y dirás, ¿en qué oración? Pues mirad, en muchas ocasiones de la palabra vemos que Jesús ora. Jesús oraba estando solo. Jesús oraba acompañado de sus discípulos. Jesús oraba antes de comer. Jesús oraba después de sanar. Jesús oraba después de un acontecimiento, de una boda, de algo importante, de un milagro. Él se apartaba y se iba a orar. Cuando Él está en la cruz, ora. Cuando Él es perseguido, ora. Cuando Él está encarcelado, ora. Cuando le increpan y mienten sobre Él y lo arrestan, Él ora. Cuando a Él le dan los latigazos, Él ora.
Cuando Jesús está en el monte sabiendo que va a morir, ora. Jesús en cada instante de su vida ora, con gente, sin gente, apartado, no le importa. La oración, lo que es la oración, era un lugar especial y de privilegio en la vida de Jesús. Su vida era la oración. Y efectivamente vamos a hablar de cuando Jesús se pone a orar en Juan 17, desde el primer versículo hasta todo el capítulo, hasta el 26. Todo eso es la oración de Jesús, la iremos leyendo poco a poco, pero la dividimos en 3 partes. La primera parte es desde el versículo 1 al 5, que lo vamos a leer, Juan 17, del 1 al 5, y dice: habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te reconozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo, Padre, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Esta es la primera sección de la oración de Jesús. Está hablando en tercera persona, pero está hablando de Él. Él era Jesucristo, eran palabras de Jesús. Primero ora por Él mismo, reconoce que es la hora de partir, es la hora de irse, de volver con el Padre. La segunda sección va desde el versículo 6 al 19, que dice: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo, me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Yo ruego, Padre, por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como tú y yo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. 13. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como tampoco, Padre, yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo lo soy. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. ¿Con qué sentimiento habla Jesús? ¿Sobre quién? Sobre sus discípulos. En este segundo trozo, con palabras maravillosas, ¿verdad? Con palabras que desprenden amor, con palabras que desprenden dulzura, está orando por sus discípulos, por aquellos que ocuparon el lado privilegiado de estar con Jesús en su ministerio, esos hombres que Él preparó, esos hombres que Él se entregó. Y les estaba diciendo al Padre: guárdalos y dales una nueva visión. Eso es lo que Jesús le está diciendo al Padre. Tienes que guardarlos porque yo ya no voy a estar aquí.
Él les había dado una nueva misión, que era que ellos fueran a predicar al mundo. Y la segunda sección, esa final, que es del 20 al 25, que dice, 20 al 25. Mas no ruego solamente por estos, mis discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Es para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como también a mí me amaste. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y el 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer todavía, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y en esta parte, Jesús está orando por ti. Jesús está orando por tu familia. Jesús está orando por mí. Ora por los que hemos creído y por los que todavía tienen que creer. Está orando por la fidelidad de sus discípulos, porque si ellos no hubieran sido fieles y no hubieran predicado el Evangelio y no hubieran aquel trabajo que Dios les encomendó, si ellos no lo hubieran realizado, ni tú ni yo hoy conoceríamos del Evangelio. Jesús está orando. Le damos más importancia a los 10 mandamientos, amar a tu prójimo como a ti mismo, porque fueron las últimas palabras de Jesús. Y nos olvidamos de la última oración de Jesús. ¿Cuál era el deseo que Jesús tenía y pedía al Padre? Y es que tú y yo, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que hemos entendido? Ahora vamos a desengranarlo. El primer punto hemos dicho, Juan 17, del 1 al 5. Jesús ora por él. Jesús ora por sí mismo. Reconoce que se va a morir. Reconoce que el Padre lo está llamando y que se va a tener que marchar, como dice la Escritura, y va a tener que morir por la humanidad. La palabra dice que mira al cielo. Jesús mira al cielo como señal de mirar a su Padre, como una señal física de hablar con su Padre, que sabe que está allí en el trono. Sabe claramente que su tiempo en la tierra finaliza, que le queda muy poquito tiempo de vida. Pero su principal motivo es que el Padre sea glorificado. Constantemente en el 2 y en el 3 lo dice claro. Que te conozcan a ti. Que ellos conozcan tu poder. Que reconozca. El Señor está demostrando que su primer interés no es orar porque Él se salve. No, sino por lo que sus palabras, las enseñanzas que son del Padre, permanezcan. Esa es su mayor interés, que es que Dios sea glorificado, que no se pierda absolutamente nada de lo dado por el Padre. Jesús, cuando hace esta oración, está satisfecho. Está satisfecho con el trabajo que ha hecho, con la obra que Dios le había encomendado. Y Jesús tenía clarísimo que Él tenía que morir. En esas palabras refleja y deja clarísimo que Él sabe que Él mismo, su persona, es el puente que hay entre Dios y los hombres. Él es el enlace que el ser humano iba a tener después de su muerte
con Dios. Él lo tiene claro, Él lo sabe. El segundo punto que leemos y que hemos leído lo hemos leído Juan 17, del versículo 6 al versículo 9. Ora por sus discípulos y los encomienda en una nueva misión. Les dice, todo eso que habéis aprendido de mí en la oración, ahora tienen que hacerlo en el mundo. Y lo dice claro, Padre, lo que yo he hecho por ellos, tú me enviaste al mundo y yo los envío al mundo a ellos. Tú me encomendaste la misión de predicar tu palabra, tu evangelio, y yo los envío a ellos con la misma misión que tú me enviaste a mí. Intercede por ellos. Jesús intercede por sus discípulos. ¿Cuántos de nosotros intercedemos por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro marido, por nuestro ministerio? ¿Por qué Jesús ora con tanta efusividad por sus discípulos? Y es porque Jesús sabía perfectamente que ellos iban a pasar momentos súper difíciles. Jesús les había encomendado un trabajo y era de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Era un trabajo muy complicado y Jesús sabía que lo iban a poder lograr, porque si no lo hubieran logrado, ni tú ni yo hoy estaríamos aquí. La gente querría matarlos, la gente querría hacerles daño. Por eso Jesús le pedía protección. Por eso Jesús le pedía al Padre, Señor, como tú me has protegido a mí, protégelos a ellos. También les pide algo específico y es que los proteja de todo ataque del enemigo, que los proteja del maligno, porque sabía que iban a ser atormentados, sabía que el mundo espiritual se iba a levantar en contra de ellos. Él sabía que iban a hacer milagros, que iban a predicar, que iban a levantar, que iban a sanar. Él lo sabía. Por eso pedía una protección divina del Padre. Jesús tenía claro que sus discípulos eran el testimonio vivo de que Dios cambia, de que Dios transforma, de que Dios restaura. Era el único ejemplo vivo, una vez que Él se fuera, que abrían la tierra. De ahí la importancia que Jesús le da a orar por sus discípulos. ¿Oras por aquellas personas que le predicaste el Evangelio? ¿O como ya le predicaste el Evangelio ya hiciste el trabajo que Dios te encomendó? Jesús estaba preocupado. Pero a pesar de estar preocupado, estaba seguro de que el Padre los iba a cuidar. Estaba preocupado porque les venía una carga súper importante. Hasta ahora Jesús era el que lo había llevado todo. Hasta ahora Jesús llevaba la carga espiritual. Hasta ahora Jesús les sacaba las castañas del fuego a todos y cada uno de ellos. Pero tenía esa seguridad de que Jesús había dado todo de él. Jesús había hablado todo lo que el Padre le había dicho que hablara. El tercer punto, que lo vemos en los 5, del 20 al 26, es que Jesús ora por ti y por mí. Jesús ora por todos los creyentes, dice la palabra. Ora por todos los que creían en aquel instante y los que tenían que creer, como ahora tú y yo, y los que seguirá por venir, los que faltan por venir. Hay algo que me impacta mucho de toda la lectura
Y esto lo encontramos en el versículo 21. En el primer trocito de versículo dice, para que todos sean uno como tú, en mí y yo en ti. Está pidiendo unidad. Unidad con el Padre. Jesús tenía unidad con su Padre. Jesús era uno con su Padre. Hemos dicho que la vida de Jesús era la oración. El estado o el máximo estado que tenía Jesús era la oración. Eso lo dice, lo vemos en toda su vida. Está pidiendo que lo mismo que el Dios le enseñaba a él, se lo enseñara a sus discípulos. Le estaba diciendo, lo mismo que me hablas a mí, háblales a los discípulos. Lo mismo que hacías conmigo, hazlo con ellos. Yo quiero que tengas esa relación. Por eso Jesús sabía que se tenía que marchar. Porque sabía que pidiéndole esto al Padre y él estando fuera, eso iba a ocurrir. Aquello que él iba a hacer era hacer un puente. Él lo sabía. Y no queda la cosa ahí. No le pide solo unidad con el Padre. Vamos a seguir leyendo el 21. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No solo que sea uno con el Padre, sino que sea uno entre ellos, entre los discípulos. Y mirad, muchas veces no, la mayoría de veces, le damos más importancia al último mandamiento que Jesús habla, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es tan importante darnos cuenta de que el deseo de Jesús, de que la preocupación de Jesús antes de marchar no era solo que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino que fuéramos uno con el Padre y entre nosotros fuéramos la unidad. Y desgraciadamente, en el 98,9% de las iglesias evangélicas, cristianas, católicas, lo que falla es la unidad. Cada uno mira por el mismo, cada uno quiere destacar, cada uno mira por lo que aparentemente tiene que hacer. Jesús le dice, Padre, quiero que alcancen la perfección de la unidad, que va más allá. No quiero que simplemente se consideren unidos, no, que sean perfectos en la unión, los unos con los otros. ¿Pero por qué Jesús dice esto? Tenemos claro que el testimonio vivo de que Jesús existía, de que Jesús era Dios y que Dios cambiaba, eran los mismos discípulos. Es que Jesús lo tenía claro. Si esos hombres no hubieran sido perfectos, ni tú ni yo hoy estaríamos siguiendo la vida cristiana. No estaríamos escuchando este estudio bíblico. Jesús dedicó su tiempo a dárselo a sus discípulos. Y cuando Él marcha, Él sabe que viene el Consolador. Ya lo sabían los discípulos. Jesús ya lo había enseñado. Vendrá el Consolador. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no solo es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu. El Espíritu Santo no solo está aquí para inspirar la palabra y que hombres creyentes pudieran escribir la palabra de Dios. El Espíritu Santo no es como algunos
creyentes del Antiguo Testamento creían que era una fuerza, creían que era como un aire, un soplo que venía y te impulsaba a hacer las cosas. El Espíritu Santo es mucho más que todo eso. Hoy, si nosotros podemos tener una relación a través del sacrificio de Jesús, es mediante el Espíritu Santo. Esto lo tenemos que tener claro y Jesús lo sabía. Jesús sabía que todo lo que Él había hecho estaba perfecto y, como hemos dicho, Él estaba satisfecho del trabajo que había hecho con sus discípulos y de haber finalizado el trabajo que el Padre, le había dado para hacer. Él mostró el camino al Padre, a sus discípulos. Él te muestra a ti el camino al Padre, nos muestra el camino al Padre a todos los creyentes, a todos los hijos de Dios. Y a día de hoy, sigue trabajando en tu interior, sigue trabajando en mi interior. Deberíamos de exprimir la oración de Jesús cuando ora por nosotros, cuando ora con sus discípulos, cuando ora por Él, por su Padre. Lo hace todo con la misma pasión, lo hace todo con la misma entrega. Y murió en la cruz con la misma pasión y la misma entrega. Yo no sé si tú hoy crees o no crees. Yo no sé si tú hoy has pasado de muerte a vida. Yo no sé si tú hoy entiendes algo de lo que estoy diciendo. Lo que sí que hoy te puedo decir claramente es que Jesús murió por tus pecados, que Jesús murió por todo lo que tú y yo hacemos mal. Él quiere perdonarte, Él quiere darte esa vida maravillosa que le costó tanto que tuvo que morir por tu vida y por la mía. Dios te llama. Estamos a tiempo. Esta es la palabra maravillosa que el Señor ha traído. Esta es la palabra que podría alargarla, podríamos hablar de otra cosa, pero es lo que el Señor quiere que hoy hablemos. Así que espero y deseo de todo corazón que podamos coger esa esencia, que podamos guardarla y que podamos entrar en nuestra habitación y decir: Señor, tienes razón. Tienes razón, dejaste esa oración ahí por algo. Tú quisiste que la pusiéramos. Así que oramos: Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias porque siento que estás aquí conmigo. Gracias porque no me siento sola. Gracias porque me siento llena de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo me guía. Tu Espíritu Santo me ayuda. Tu Espíritu Santo me hace que me sienta llena. Entra en el corazón de cada uno de los que me ven. Salva a aquellos, Señor, que no te conocen. Gracias por el sacrificio de tus discípulos. Gracias, Señor, porque si tú no hubieras mandado a tu Hijo, no hubieran existido los discípulos y yo hoy no hubiera estado aquí. Gracias porque el plan va más allá de salvar mi alma. El plan de salvación iba desde entonces hasta el final de la tierra. Gracias, Señor, porque tocas también mis sentimientos y me puedo sentir agradecida y me puedo sentir alegre en medio de mis dificultades, que eso queda a un segundo plano. Te amo, Señor. Nunca podremos agradecer, Padre, lo que hiciste por nosotros allí. Que el Señor os bendiga mucho. Nos vemos el domingo en el estudio bíblico. Y nada más, que os bendigo en el nombre de Jesús y os doy las gracias una semana más.